que dijo la presidenta de la República. Está con nosotros David Saucedo, experto en temas que tienen que ver con la seguridad. David, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Un placer estar contigo con tu auditorio, a tus órdenes. Pues una manera en la cual ya se había conocido que las agencias norteamericanas existe esta colaboración, esta manera de trabajar. Durante prácticamente 6 años no tuvimos información de ello en toda la administración del presidente López Obrador. Hoy se retoma esto y creo que va en detrimento de las propias bandas criminales. ¿Y cómo debe ser tomado? Yo creo como una buena noticia de colaboración, ¿no, David? Bueno, más bien es una imposición de los norteamericanos, pero te doy la razón. Desde hace tiempo México carece de las tecnologías, radares, drones, satélites, videovigilancia, para poder hacer una labor de inteligencia de la actividad criminal de los grupos del narcotráfico. En este contexto, ante la falta de recursos humanos, financieros, materiales, para poder realizar una labor de inteligencia y de contrainteligencia en contra de los grupos del narcotráfico, la cooperación con los Estados Unidos se hace indispensable. Sin embargo, por un celo nacionalista y para evitar críticas, el gobierno mexicano insiste en negar que hay una colaboración de alto nivel con los norteamericanos en este sentido. Y no es tanto un acuerdo de México con los Estados Unidos, es una aceptación resignada de la imposición que los norteamericanos han venido haciendo en distintos ámbitos. Ujú. En la sección anterior, en efecto, hubo una resistencia importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que las agencias de seguridad norteamericanas operaran en México, el FBI, la DEA, la Homeland Security, y ahora en esta nueva etapa de Donald Trump, son drones los que están utilizándose para hacer labor de geolocalización de narcolaboratorios, la ubicación en tierra de narcotraficantes de alto perfil, también la identificación de bodegas en donde llegan los macrocargamentos de droga. Toda esta información se procesa y eventualmente se le envía al propio gobierno de México para coordinar operaciones en tierra. Lo lamentable de todo esto es que no hay como tal una transparencia por parte del mexicano Ujú. para hablar con puntualidad de lo que está sucediendo. Siempre nos vamos enterando por filtraciones de los medios de comunicación de los Estados Unidos o por datos que ofrecen las autoridades norteamericanas. Y aquí en México, los funcionarios reaccionan diciendo que estaban enterados, que había una colaboración, que había un previo acuerdo, que se había hecho petición de parte de México, pero en realidad intuyo que muchas de estas incursiones se dan ya sin el conocimiento del gobierno de México, por Ujú. la más de las razones. Los norteamericanos desconfían, tienen el celo y miedo de que la información de inteligencia con la utilización de estas tecnologías llegue a las manos de los grupos del crimen organizado. Es decir, que los cárteles estén infiltrados dentro del gabinete de seguridad mexicano y por eso no le comparten la información. Ujú. Le dan los datos una vez que ya pasó mucho tiempo y en este caso una vez que se hizo público. Entiendo. David, sabemos también, eh, estas plataformas, por ejemplo, la de Flight Radar, obviamente si tú decides que un avión no se vea, lo invisibilizas, bajas el switch que tiene la aeronave y no puedes interpretar ni siquiera saber en dónde se encuentra. Aquí hacerlo público también está por demás entenderlo, ¿no? Quieren que se haga público, quieren que se sepa, quizá no a través de un comunicado de prensa ni nada, pero sí quizá de una filtración de que hay ya sobrevuelos de drones en nuestro país para combatir las bandas del crimen organizado. Coincido plenamente con tu apreciación. Si una operación encubierta se da a conocer, solo hay de dos opciones. O fue una operación encubierta que fracasó, es Fallida, decir, exacto. ya no se pudo encubrir, o bien se dio a conocer con el objeto de que los grupos del crimen organizado estén enterados de que hay ojos sobre ellos y que están siendo objeto de un monitoreo constante y eventualmente tengan que moverse de ubicación. Y al moverse, esto induce a su posible captura. Definitivamente esto también puede ser un intento del gobierno de los Estados Unidos para provocar que los hermanos Hurtado Lascuaga, que Ujú. son los que dominan en esta región del Estado de México, ellos son los líderes de la nueva familia michoacana, al saber que están siendo objeto de un monitoreo en sus dominios,
tengan que moverse y se lleven consigo a su anillo de protección, a su anillo de seguridad, y de esta manera sea visible su desplazamiento y eventualmente se pueda lanzar un cerco de captura en su contra. Entiendo. David Saucedo, experto en temas de seguridad. En medio de todo esto, de la polémica que se levanta sobre estos sobrevuelos, hoy la OFAC, esta oficina norteamericana, pone el ojo en el abuelo, líder de Cárteles Unidos, y en los Viagras. Habla particularmente, y mira lo que estamos hablando del Estado de México y esta zona de la Tierra Caliente perteneciente a Michoacán y Guerrero, habla de extorsión, también involucramiento en temas agrícolas, todo lo que tiene que ver con terrorismo, también en ese sentido, en estas dos organizaciones que no habían sido mencionadas. Sí, me parece que el gobierno norteamericano está tratando de equilibrar el marcador. Toda la atención se había centrado en el cártel Jalisco y en el cártel de Sinaloa, y los norteamericanos, intuyo, están tratando de evitar que las mafias michoacanas logren emerger y se aprovechen de esta coyuntura de combate a los otros grupos de macrocriminalidad. Por otro lado, las mafias michoacanas, Cárteles Unidos, Viagras, la nueva familia michoacana, han afectado intereses directamente de los Estados Unidos. El secuestro de inspectores fitosanitarios en Michoacán hace algunos meses. También en su momento estas mafias locales de Michoacán intentaron cobrar derecho de piso a empresas norteamericanas. Un intento de extorsión muy conocido fue en contra de los camiones que transportan una bebida azucarada muy conocida a nivel mundial. Ujú. Por otro lado, también hubo asesinato de ciudadanos norteamericanos, de turistas norteamericanos en este territorio. Además, estos grupos criminales sí pueden ser catalogados ampliamente como grupos de narcoterrorismo, atacan a la población civil, hacen narcobloqueos, Ujú. realizan su difusión, la difusión de estas actividades en redes sociales, tratando de inducir a la autoridad a que tome decisiones, tratan de provocar el terror. Entonces, no me extraña que el gobierno norteamericano finalmente esté confrontando a las mafias michoacanas, me extraña que hayan tardado tanto. Me extraña también, recordarás, David, el momento que el gobierno norteamericano detiene a través de estos empleados que tienen en la embajada cuando hay un problema con ellos en el estado de Michoacán, propiamente con los productores de aguacate. Ahí también surge un problema, incluso se habla de una retención ilegal de estas personas. Quizá también, como dices, se tardaron, pero están tomando estas decisiones desde el gobierno norteamericano de señales que ya se veían desde el sector agrícola desde hace ya varios meses. Y hay algo que impacta de manera importante en Estados Unidos. Estas mafias locales michoacanas cobran un impuesto a los productores de aguacate. El aguacate es un producto del campo mexicano que se consume de manera importante allá en los Estados Unidos. Y este impuesto de guerra, esta extorsión que cobran los productores a los productores michoacanos, eleva artificialmente el precio del aguacate, Ujú. y esta diferencial de precio lo paga el consumidor norteamericano. Incluso ellos tienen estadísticas de la cantidad de aguacate que se consume en el Super Bowl. Entonces, los norteamericanos actúan en contra de cárteles mexicanos que provocan una distorsión del precio de mercado de un producto de alto Sí, consumo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, te reitero, me extraña más bien que los norteamericanos hayan tardado tanto en ir en contra de estos líderes locales michoacanos. Desde hace la guerra contra el narco inició allí en Michoacán. La exacto. guerra contra el narco la empezó Felipe Calderón, fue una guerra fallida, porque después de tantos años después, seguimos todavía hablando de mafias michoacanas. Exactamente. Pues David, gracias por estos minutos. En verdad te aprecio mucho que nos regales este tiempo y vamos a ver qué es lo que ocurre en medio de todo esta pues, tensión entre la relación siempre compleja entre México y Estados Unidos. Cuídate mucho, David, que estés muy Te bien. Muy mando un buenas abrazo. tardes. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias.